Ya. Pueden ver ahí, ¿verdad? Sí, hermano, se ve clarito. Ya, Buenos días. ya hermano, muchas gracias. Eh, bueno, el día de hoy vamos a volver al estudio que estábamos haciendo del libro de Ezequiel, capítulo 11, ¿ya? Eh, para hacer básicamente, si ustedes van a su Biblia, a Ezequiel capítulo 11, ya que había algunas semanas que habíamos pausado este estudio, ¿ya? Así que les voy a pedir que vayan a Ezequiel capítulo 11, más o menos como para eh, un poco, digamos, recordar de qué se trata todo este estudio. Bueno, resulta que después de las visiones que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Que fueron varias, el capítulo 8, 9 y 10, ¿cierto? De las abominaciones, de los juicios, y etcétera, etcétera, ¿verdad? En el último capítulo, la gloria del Señor se va desde el templo, ¿cierto? Y se retira por la puerta oriental, esa que ustedes están viendo ahí, es la puerta oriental de la ciudad, ¿ya? Entonces Ezequiel, el capítulo 11 parte diciendo que el espíritu lo elevó, ¿verdad? A Ezequiel, evidentemente, ¿cierto? Que el espíritu lo elevó y lo llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, que es esa que están viendo ustedes ahí en pantalla, ¿ya? Entonces resulta que había unos hombres que eran como unos personas, como unos gobernantes importantes, probablemente religiosos y políticos, ¿verdad? Y el Señor emite un juicio contra ellos y ahí mismo se muere uno, ¿ok? Ustedes pueden leerlo es en el versículo 13, dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré en rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, destruida de todo el remanente de Israel. ¿Ya? Entonces ahí habíamos quedado la última vez, ¿ok? Este tema de la puerta oriental, bueno, yo lo he repetido en sesiones anteriores que hemos estudiado, que es bien interesante, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que la puerta oriental está sellada, ¿ok? Y es porque hay una promesa en la escritura, en el mismo libro de Ezequiel, si mal no entiendo, o sé si no me equivoco, ¿cierto? Que dice que el Señor va a entrar, cuando el Señor vuelva a habitar con su pueblo para siempre, Él va a entrar o va a volver a entrar por la puerta oriental, que es esa que está ahí, y que en realidad después de eso la va a sellar para, como señal de que nunca más Él se va a retirar de en medio de su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque en esta ocasión él se retiró de en medio de su pueblo a través de la puerta oriental. Entonces, esa promesa yo les decía que a mí me hace sentido en la forma en que aplica para la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, como ustedes sabrán, la ciudad que está ahí, que sale en el Apocalipsis, que es una ciudad que dice que los hijos de Dios van a morar con él por la eternidad completa, ¿verdad? Bueno, se llama Nueva Jerusalén por algo, ¿verdad? Porque es una Jerusalén renovada, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Y resulta que, ¿verdad? Yo creo que es probable que cuando el Señor llegue a habitar esa ciudad, una vez que estén todos sus habitantes ahí, probablemente al final el Señor va a llegar y va a llegar por la puerta oriental. Y como señal de eso va a sellar esa puerta, en señal de que nunca más va a dejar de habitar con su pueblo, ¿cierto? Y eso va de la mano con las promesas del libro del Apocalipsis, ¿cierto? Que dice que Él va a habitar para siempre con su pueblo, ¿cierto? Entonces, básicamente de eso se trata hasta ahora el capítulo 11. También, bueno, el tema del juicio tiene relación con el hecho de que ellos, la gente que vivía en este tiempo, que estaba moralmente muy corrupta, digámoslo así, ¿verdad? Vivía en este lugar, detrás de esta muralla ustedes pueden ver que son gigantes, ¿verdad? Entonces ellos tenían mucha seguridad de que nada le iba a pasar mientras ellos estuvieran dentro de la ciudad, ¿cierto? Eh, entonces el juicio de Dios básicamente da cuenta de eso, de decirles que ellos están completamente equivocados, ¿verdad? Ezequiel capítulo 11, versículo 14 al 18 es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Después del versículo 13 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel. Todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén. Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel.
Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, ¿verdad? Entonces, esta palabra que está acá, de cierta forma cambia un poco el tono eh, de lo que hemos venido estudiando en todo el capítulo, porque, o sea, en todo el libro, más que en todo el capítulo, porque en todo el libro se viene hablando de juicio severo, ¿verdad? Pero acá hay como una pausa y se nos da una luz de esperanza, ¿ya? Es como cuando usted, hay días que llueve todo el día, todo el día, todo el día, y usted de repente ve que el sol se asoma y sale un rayito de sol y después se oculta y sigue lloviendo, ¿verdad? Esta palabra acá es como ese rayito de sol, ¿cierto? Porque y nos enseña, ¿cierto?, que a pesar de que Dios a veces corrige y envía juicios sobre la tierra y sobre las naciones, siempre hay una esperanza, ¿ya? Eso también lo vimos en el libro de Ezequiel cuando estuvimos estudiando el día jueves, ¿cierto? Que el Señor, a pesar de que cuando Sedequías le mandó la comitiva, ¿verdad? Los que se reúnen el jueves van a entender lo que le estoy diciendo. Cuando Sedequías le mandó la comitiva a Jeremías, ¿verdad? Y bueno, Jeremías, el Señor a través de Jeremías rechazó esa comitiva que estaban pidiendo auxilio por la forma en que la enviaron, ¿verdad? Eh, no quiero entrar en más detalle, porque si no me voy a ir de Ezequiel y me voy a ir a Jeremías. Pero ahí el Señor le aprovecha de decir, oye, si ustedes se arrepienten, ¿verdad? Yo los puedo salvar, ¿cierto? Pero la actitud de ellos era solamente esta actitud que yo les decía que mucha gente a veces tiene, ¿verdad? De que se acercan a Dios para obtener algo, pero en ningún momento se acercan a Dios con un sentimiento de arrepentimiento, ¿ya? Por las acciones o con una conciencia de pecado, ¿verdad? Entonces, acá vemos esa misma luz de esperanza en estos versículos, ¿ya? Así que vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, estas son las murallas de Jerusalén, ¿ya? O estas eran, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver un poste. Eh, yo siempre hago esta referencia porque, por ejemplo, este es un poste, ¿ya? Este que está acá. Esa es la altura de un poste, más o menos, ¿ya? Entonces, un ser humano, acá hay una reja, no sé si la logran ver, ¿verdad? Pero aquí hay una reja, ¿ya? Una reja como las rejas normales. Entonces, un ser humano es como de la altura de una reja aproximadamente, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, estas murallas eran gigantescas. O sea, si un poste, no sé, debe tener a lo mejor, por decir algo, ¿verdad? Esta reja tiene, no sé, pues, un metro ochenta, por decir algo. Estos postes tienen 3 metros, ¿ya? Y así como a ojo de cubero, digamos, esta pared de tener unos 18 metros de alto, aprox, ¿verdad? Yo creo que por ahí, o tal vez un poquito más, ¿ya? Entonces, y ese era el alto, ¿verdad? Y los anchos, eran bien anchas, por verdad, tenían 3 metros de ancho. Ok, entonces, eh, es de entender por qué ellos en ese tiempo se sentían seguros dentro de la ciudad, ¿cierto? Y las murallas eran como su esperanza, ¿ya? De la gente de ese tiempo. Ok, y uno de los mensajes de este libro es que nosotros los seres humanos a veces confiamos, ponemos nuestra esperanza en cosas que parecen fuertes, ¿verdad? Y la escritura nos enseña, ponemos la esperanza, generalmente uno pone la esperanza o el ser humano coloca la esperanza en otro hombre, en sistemas de gobierno o en riquezas también, ¿cierto? Que parecen fuertes, pero cierto pero que en realidad no lo son, ¿ya? Y de la misma forma que estas murallas finalmente abrieron una brecha, eso quiere decir que abrieron un hoyo en la muralla, ¿verdad? De la misma forma, las cosas que a veces confiamos se desmoronan, ¿cierto? Es por eso que el mensaje principal de toda la escritura es que nosotros tenemos que enfocarnos y confiar siempre en Dios, más que en las cosas que nosotros creamos que son fuertes o dignas de confiar, ¿cierto? Nuestra confianza tiene que estar en última instancia en Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, yo les decía que este pasaje marca un cambio en el tono del capítulo, ¿verdad? Porque hasta el versículo 13 el mensaje es de juicio severo contra los líderes corruptos de Israel. No eran líderes corruptos, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que pasa en la ciudad. ¿Ya? Y yo diría que hay un cambio de tono desde el libro, en realidad. Aquí hay como una luz digamos, de esperanza en esta sección, ¿ya? Entonces, a partir del versículo 14, que es que estamos estudiando ahora, el mensaje se vuelve más esperanzador, ¿cierto? Dirigido.
a los exiliados de Babilonia como el mismo Ezequiel. Es importante entender que este mensaje no es para los que están en la ciudad, es para los que están exiliados en Babilonia. Ya, y aquí ustedes tienen que, bueno, entender o saber, que yo creo que ya lo hacen o lo entienden, de que, hace años atrás había habido una segunda deportación, que fue la deportación que se llevó a Ezequiel, ¿cierto? Cuando yo le muestro el mapa, cuando empezamos el libro, o sea, cuando empezamos un nuevo capítulo, siempre le muestro un mapa. Yo creo que ya se lo deben ser de memoria, ¿verdad? En donde le digo, mira, acá está el libro de Jeremías, el de Ezequiel, aquí está la primera deportación, la segunda y la destrucción, ¿verdad? Entonces este mensaje va para aquellos que partieron exiliados a Babilonia, como Ezequiel. Acuérdense que Ezequiel fue un exiliado a Babilonia en la segunda deportación, ¿verdad? En la segunda deportación fue donde Ezequiel salió hacia Babilonia deportado, ¿verdad? Ahora, es importante entender el contexto, porque el contexto nos indica que el pueblo que vivía en Jerusalén, o sea, detrás de estas murallas, ¿verdad? Despreciaba a los exiliados que estaban en Babilonia, los despreciaba como desechados, ¿verdad? Eh, y ellos pensaban, los que estaban en Jerusalén, que ellos eran los herederos de la tierra, ¿cierto? De que ellos habían quedado ahí por gracia de Dios y que básicamente ellos iban a entender, iban a heredar todo. O sea, eh, tenían una comprensión de las cosas invertida, ¿verdad? Y eso, bueno, eso hasta el día de hoy es así en muchas áreas de la vida, ¿verdad? Hay veces que las personas mal entienden todo, ¿ya? Absolutamente todo. Eh, entonces, todo lo ven invertido. La verdad es que a veces es como increíble entender esas cosas o saber esas cosas, pero ellos invertían todo. Estaban súper engañados en realidad. No sé si ustedes me logran entender. O sea, ellos básicamente creían que estaban súper bien, ¿verdad? Y aquellos que estaban en Babilonia eran los que estaban así como Dios había desechado, ¿verdad? De cierta forma, Dios había traído el juicio y ellos pensaban de que ellos se habían quedado ahí por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces ellos, eso es lo que ellos tenían en mente. Ahora Dios invierte esta realidad, ¿verdad? Esta idea que ellos tenían. Porque Dios acá en estos versículos les dice que esta luz de esperanza no es para ellos, sino que es para los que están exiliados en Babilonia, ¿ya? Y que ellos iban a ser, o sea, los exiliados iban a ser restaurados e iban a ser devueltos a Jerusalén. Y eso pasó 70 años después, ¿verdad? Si ustedes más o menos avanzan en la historia bíblica y se van al libro de Nehemías, ¿cierto? Eso pasó 70 años después, ¿verdad? Después que ellos estuvieron en cautiverio en Babilonia 70 años, ¿ok? Eh, Después el Señor obró para que ellos volvieran, ¿cierto? Y bueno, ellos cuando volvieron reconstruyeron la muralla y todo. Esta muralla, de hecho, que hay acá es la que se reconstruyó de cierta forma, ¿ya? Entonces ellos volvieron y la ciudad fue reconstruida. eh, y ahí estuvieron, ¿verdad? Podríamos decir al 3 y al 4 hasta que vino, hasta que llegó el Mesías, ¿cierto? Hasta que llegó Jesús, ¿ok? Entonces, esta promesa que sale acá, ¿cierto? No tiene que ser malinterpretada, porque a veces la gente lee esta palabra de acá y lo trae como a los tiempos actuales, ¿verdad? Pero esta promesa que está acá es una promesa que se dio en este contexto y que apuntaba digamos, apuntaba a cuando ellos fueran traídos de vuelta desde Babilonia, que eso pasó en el libro de Nehemías, ¿verdad? Ahí se cumplió esta profecía, ¿ok? No es una profecía que apunte ahora, digamos, a la actualidad, ¿cierto? De ninguna manera. No hay una forma, digamos, de interpretar esto para eso, ¿cierto? O sea, eh, yo creo que nos da la lectura para eso, ¿cierto? Y fue cumplida en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que en el libro de Nehemías se trata de la reconstrucción de la ciudad, ¿cierto? Y bueno, ese, digamos, es otro tema que probablemente lo podamos abordar en un futuro, ¿ya? Entonces, los versículos 14 y 15, ¿cierto? Haciendo un análisis verso a verso, como siempre lo hacemos, dice, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Bueno, eso era lo que decían los moradores de Jerusalén.
a todos los que estaban en la dispersión. Por eso el Señor, acuérdense que esta palabra que vino de Dios a Ezequiel, vino cuando Ezequiel estaba viendo cómo estaba muriendo la gente así como mosca, ¿verdad? Por el juicio del Señor, dice que en el verso 13 le estaba parado y se murió un tipo ahí adelante de él, ¿verdad? Y él dice que se lamentó y dijo, Señor, va a destruir a todas estas personas. Y el Señor, acá la respuesta del Señor en corto es no, no los voy a destruir a todos, ¿verdad? Voy a dejar un remanente que después va a volver. Eso es lo que le dice el Señor así como en corto, ¿verdad? Pero se lo dice de esta forma, en el sentido de decirle, oye, mira, eh, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén. O sea, los moradores de Jerusalén, a ti y a todos los que están alrededor tuyo, les dijeron lo siguiente: aléjense de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. O sea, ¿qué le dijeron? ¿Qué le decía a la gente que vivía en Jerusalén, a los exiliados? ¿Qué cosa les decía? Les decía, oye, olvídense de Dios porque la tierra, no, Dios nos dio la tierra a nosotros. Usted, chao, ¿verdad? Entonces le decían, alejaos de Dios. O sea, aléjense de Dios, olvídense de Dios. Es como, es como cuando, por ejemplo, Job, ustedes se acordarán de Job, ¿verdad? Cuando Job estaba viviendo esta prueba, en esta disputa celestial que había entre Satanás y Dios, ¿verdad? Y Job está enfermo ahí, ¿cierto? Le vino toda la desgracia, y la escritura dice que Job todavía guardaba su integridad, y la esposa llegó y le dijo, ¿y todavía estás ahí adorando a Dios? ¿Por qué no te morís luego? Así una cosa así, me acuerdo que le dijo, ¿ya? Le dijo algo así como, maldice a Jehová y muérete, una cosa así, ¿ya? Entonces, básicamente lo que le dijo ahí es, oye, olvídate de Dios y Dios ya se olvidó de ti, ¿ya? Dios ya te desechó, ¿ok? Entonces, olvídate de Dios, ¿ya? Y eso pasa a veces pasan esas cosas, ¿verdad? A veces hay gente o personas que lamentablemente no creen en Dios, ¿verdad? Que a veces puede que a uno lo vean pasar por pruebas o cosas difíciles y le preguntan, bueno, ¿y a dónde está tu Dios? Pues, ¿verdad? Es como lo mismo, ¿cierto? Es similar, ¿ya? Es como una tendencia, ¿verdad? A esas cosas. A veces de las personas que evidentemente son personas que están completamente alejadas de Dios, que están representadas en este caso por los moradores de Jerusalén, en el ejemplo de Job por la esposa de él, ¿verdad? Y también por los amigos de Job en el libro de Job, ¿verdad? Por algunos amigos, no todos. Ya, entonces, eh, que le decían estas cosas. Entonces, estas personas que vivían acá en Jerusalén, esto era lo que le decían a los que estaban en el exilio, le decían, como a Ezequiel, por ejemplo, que era uno de aquellos que está en el exilio, le decían, oye, olvídate de Dios porque el Dios se olvidó de usted, ¿ya? Y a nosotros nos es dada la tierra en posesión. O sea, estas bendiciones van a ser para nosotros, no para usted, así que usted, chao, ¿verdad? Era básicamente eso lo que esta gente decía. Entonces, este era otro pecado, ¿verdad? Que estaban cometiendo ellos, ¿cierto? Era un pecado lo que estaban cometiendo porque en ningún momento, digamos, eran poco diferentes con las personas que estaban en el exilio, ¿verdad? Y ellos arrojaban una bendición que en realidad no era para ellos, ¿ok? Entonces, estas personas que estaban acá en Jerusalén tenían el mismo comportamiento que tuvo la esposa de Job, los amigos de Job, ¿verdad? El mismo comportamiento, similar, ¿verdad? Y el mismo comportamiento que lamentablemente a veces tienen algunas personas cuando uno pasa por pruebas o cosas por el estilo y le dicen, oye, que si Dios ya se olvidó de ti, ¿verdad? Por ejemplo, hay una escritura que dice, eh, espérese, deja buscarla, eh, no me acuerdo, está, de un minuto. Eh, si nosotros, por ejemplo, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 4. Por ejemplo, si me acompañan a Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 4 eh, dice, dice el versículo 3 en adelante, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, ¿ya? Entonces acá esta palabra, ¿verdad? En segunda de Pedro, que se me olvidó de la puesta acá, pero bueno, la estoy nombrando ahora, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 3 en adelante, dice que en los postreros días, o sea, en los días donde van a ser malos días, ¿verdad? Van a venir burladores, gente que se va a venir burlando y que van a andar según sus propias concupiscencias, o sea, gente que vive en pecado, ¿verdad? ¿Y qué va a decir esta gente? Va a decir, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Oh, Dios se olvidó de ustedes, ¿no? No lo dice así, pero cuando dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si usted parafrasea esa frase, significa básicamente lo siguiente, significa, oye, Dios se olvidó de usted, Dios no existe, Dios se olvidó de usted, ya fue, ¿verdad? Entonces, esta persona, junto con si usted empieza con lo de Job, es la misma actitud que tenía la gente acá de Jerusalén, ¿verdad? La misma actitud, ¿ya? Y es por eso que Dios le dice esto, ¿verdad? Dios le dice que los que están en Jerusalén menospreciaban a los exiliados, diciendo que ellos, o sea, los que estaban exiliados, habían sido rechazados por Dios y que solamente ellos, o sea, los que vivían en Jerusalén, tienen derecho a la tierra. O sea, básicamente ellos arrojaron una bendición que no tenían, porque ellos pensaban que la bendición dependía de estar en un lugar geográfico, siendo que siempre la bendición de Dios ha dependido de nuestra fidelidad con Dios, no de otra cosa, ¿ya? Eh, bueno, y la ironía era que los que siguen en Jerusalén se creen seguros y poseedores de la tierra, pero serán juzgados. Entonces estaban entendiendo todo mal, ¿verdad? Todo mal. O sea, ellos entendían A y el tema era B, ¿verdad? En realidad ellos entendían A y el tema era Z. Entonces así de perdidos están, ¿verdad? Completamente eh, perdidos. Y básicamente era porque ellos no tenían una conciencia correcta de Dios. Y yo siempre le he dicho, por ejemplo, la otra vez les decía que lo que dio, creo que fue la semana pasada, cuando hablábamos de que uno tenía que ser conocido por Dios y uno que tenía que conocer a Dios, porque una relación de ida y de vuelta, ¿verdad? Uno tiene que conocer a Dios, ¿ya? Y si uno conoce a Dios, uno es conocido por Dios. Y yo les decía que lo que Dios quiere es que lo conozcan y lo entiendan, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Si Dios nos dice, oye, uno puede decir, ¿qué quiere Dios de mí? La respuesta es clara, que lo conozcas y lo entiendas, ¿ya? Conocer y entender, ¿verdad? Conocer y entender. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a veces, cuando usted conoce y entiende a Dios, usted va a entender bien las cosas. Todas las cosas que pasan alrededor suyo, en la sociedad, en todo, usted las va a entender bien. Porque usted conoce y entiende a Dios, ¿verdad? Pero la gente que no conoce que no conoce a Dios y no lo entiende todo mal, pues, ¿verdad? Entiende todas las cosas al revés. Y este era el caso de las personas que estaban acá viviendo en Jerusalén, ¿cierto? Bueno, y como les dije antes, el tono de las profecías registradas en Ezequiel hasta este punto del libro ha sido oscuro y lleno de juicio, ¿verdad? Ha habido pocos ejemplos de esperanza y luz y aquí hay uno. Dios prometió con la misma fidelidad que sus promesas de juicio que cuidaría y sustentaría a su pueblo incluso en el exilio, ¿verdad? Y que la conquista babilónica no sería el fin de Israel como lo fue para varias otras naciones y pueblos. Entonces, este versículo, esto que está acá es como una introducción al versículo que viene porque yo les decía que hasta acá era todo juicio, pero de aquí en el versículo ya 16 ya cambia todo, ¿verdad? Y de la misma forma en que Dios da de forma, digamos, bien contundente su juicio, también de la misma forma contundente da su esperanza, ¿verdad? Que es la que está acá en el versículo 16. Dice, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen, ¿verdad? Esto es lo que le dice el Señor. Pero este mensaje, ¿para quién es? Este mensaje no es para la gente que está en Jerusalén. Este mensaje es para la gente que está en el exilio. O sea, ¿dónde? En Babilonia, ¿ya? Para la gente que vivía en Babilonia en ese tiempo. Para esto es para eso, no para otra cosa, ¿ya? Sí, tiene que ser entendido bien, ¿verdad? Es para la gente que está viviendo en Babilonia, ¿cierto? Este es un mensaje de consuelo y esperanza, porque el Señor les dice que aunque ellos han sido dispersados, o sea, echados por las naciones, que son los exiliados, ¿verdad? Dios mismo le será su santuario, lo cual quiere decir que el templo de Jerusalén, ¿verdad? No era el único lugar de encuentro con Dios, porque Dios está con todo ello en el exilio. Y este es como el inicio de la idea
de que Dios está donde dos o más se reúnen, ¿cierto? La Escritura dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos, ¿verdad? Ahora, esto para nosotros es fácil entenderlo ahora, pero en ese tiempo las personas entendían que Dios solamente estaba en el templo, que Dios no estaba en otro lugar, siempre estaba ahí, entonces por eso ellos iban siempre al templo, o tenían que ir, ¿verdad? Porque ellos entendían que en el templo estaba Dios, ya no en otro lugar, sino que en el templo, ¿ok? Pero acá Dios les dice que no, que que Él va a estar con ellos allá, en el exilio, ¿verdad? Que Él va a estar con ellos allá, en el lugar donde fuera que fueran arrojados, ahí va a estar Él con ellos, ¿verdad? Y esa historia, bueno, eh, digamos, tenemos una gran historia donde Dios estuvo con ellos, los salvó de la destrucción completa, que fue, si mal no me equivoco, déjenme confirmar, que fue el libro de Esther, ¿verdad? ¿Se acuerdan del libro de Esther? No sé si ustedes han leído el libro de Esther, ¿verdad? El libro de Esther habla de la historia sobre un complot que hizo una persona que se llamaba Mardoqueo, ¿verdad? Eh, creo que era Mardoqueo, parece que Mardoqueo era el tío, Mar- ¿no? Mardoqueo era el tío. Sí, bueno, el otro malo, no me acuerdo, ¿ya? Eh, porque había un Amán. Amán, sí. Un hombre que se llamaba Amán, que odiaba al pueblo de Dios, odiaba a los judíos, y tramó una historia para destruirlos a todos, ¿verdad? E incluso él mismo hizo una cuerda para colgar al tío de Esther, que se llama Mardoqueo, ¿verdad? Y al final todo le resulta al revés, y al final el pueblo de los judíos se tomó venganza de los que los querían asesinar, y Amán fue colgado en la misma cuerda que él hizo para Mardoqueo. En esa cuerda que él hizo, ahí fue colgado él, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de que Dios estuvo en efecto con ellos cuando estuvieron en el exilio. El libro de Esther es un libro que trata sobre el exilio. Ellos no estaban en Jerusalén, ya ellos estaban en el exilio, estaban viviendo en el exilio, ¿verdad? Ellos estaban viviendo en el exilio dentro de la nación, en ese tiempo era persa, ¿verdad? Porque después de Babilonia vino el imperio persa, ¿cierto? Y ellos estaban viviendo ahí dentro del imperio, ¿cierto? Entonces, como ellos vivían dentro del imperio, ¿cierto? Amán lo odiaba porque ellos eran como, y Amán le decía al rey, oye, este hombre, esta gente trajo su Dios y adora a su Dios acá, ¿verdad? Y los querían destruir, pero Dios estuvo con ellos, no les pasó nada, ¿verdad? Entonces, en efecto, Dios estuvo con ellos cuando estuvieron en el exilio, y un ejemplo claro, el libro Esther, ¿verdad? Clarísimo. ¿Ok? Entonces es importante entender eso, ¿ya? Eh, bueno, tenemos que entender, ¿cierto? Que Dios no está limitado a un lugar físico, ¿cierto? Dios no está limitado a un lugar físico, ¿ya? La presencia del Señor acompaña a su pueblo donde quiera que uno esté, ¿verdad? Es por eso que la Escritura dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos, ¿verdad? Es por eso que Pablo decía en sus cartas que a pesar de que él estaba lejos en el cuerpo, él estaba con ellos en el espíritu, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, escribía las cartas, Pablo decía lo siguiente, decía, déjenme buscar esa escritura, eh, de un minuto. Por ejemplo, el libro de Colosenses, capítulo 2 versículo 5. Colosenses, ¿ya? El libro de Colosenses, capítulo 2 versículo 5 dice lo siguiente, dice... porque aunque no estoy, o sea, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, aquí Pablo les dice básicamente, oye, yo no puedo estar allá con ustedes, pero en espíritu lo estoy, o sea, estamos en comunión a pesar de que estamos lejos, ¿verdad? Que es algo que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? O que lo que deberíamos estar haciendo ahora, que a pesar de que no estamos en un lugar físico todos reunidos, pero en efecto sí estamos en el espíritu reunido, ¿verdad? Porque todos estamos en una misma, digamos, como se dice hoy en día, en una misma onda, ¿verdad? Estamos en una misma sintonía, ¿cierto? Acá estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces estamos reunidos, en efecto estamos reunidos en el espíritu, ¿cierto? Y eso está reunido en el espíritu, básicamente, ¿verdad? Entonces, Dios, a pesar de que Él decía que estaba en Jerusalén, pero acá es la primera vez que va más o menos manifiesta que su presencia
puede estar donde sea, en cualquier lado, ¿verdad? Incluso en el exilio, que fue lo que pasó, ¿ya? Eh, bueno, y aquí esta escritura, ¿cierto? Que después Jesús se le enseña a la mujer samaritana, que dice Juan capítulo 4 versículo 21-23, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Entonces aquí el, la controversia de este tiempo era dónde había que ir a adorar al Señor, ¿verdad? Los samaritanos decían que lo podían adorar en un lugar de ahí de Samaria, creo, ¿verdad? Y los judíos decían que no, que había que adorar en el monte, ¿verdad? En el lugar del templo. Y ahí había esta disputa, y Jesús le dice, mira, ¿sabéis qué? Va a llegar el tiempo donde ni aquí ni allá, en ningún lado, ¿verdad? Van a tener que adorar a Dios, sino que porque Dios quiere, a Dios le da lo mismo la ubicación geográfica, ¿verdad? Lo que le está diciendo acá el Señor a la mujer samaritana, oye, aquí el Señor le da lo mismo la ubicación geográfica. Lo que a Dios le importa, ¿verdad? Más que la ubicación geográfica donde tú estés parado para adorar al Señor, ¿verdad? Es que lo adores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eso es la idea, porque usted puede estar, por ejemplo, usted me puede decir, eh, sí, pero yo quiero estar ahí presente. Ya, pero hay gente que a veces está, pero su mente está en otro lado, ¿verdad? Entonces, es importante que estén reunidos en un mismo espíritu y en verdad también, ¿cierto? Que sea una oración verdadera, ¿ya? Entonces, de la misma forma, de esta forma, ¿verdad? Tenemos esto acá que Dios les promete a los exiliados que Él iba a estar con ellos donde quiera que estuvieran, ¿cierto? Y el versículo 17 dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel, ¿verdad? A veces este versículo se interpreta como algo contemporáneo, o sea, algo que de Israel de ahora, de este tiempo, ¿ya? En el sentido de que usted no sé si sabe, pero la nación de Israel que existe hoy en día, que está harto en boga por el tema de la guerra que hay allá con Irán, ¿verdad? Hace unos años atrás estaba esparcida por muchos lugares, ¿verdad? Y creo que fue en el año 1940, por ahí, aproximadamente, donde se formó como nación nuevamente, ¿ya? Pero esta profecía que está acá, ¿verdad? Esta en particular, ¿ya? Aplica, o fue dicha, más que se cumplió en el tiempo de Nehemías, ¿ya? Porque cuando el pueblo se fue en exilio en este tiempo, ¿verdad? Ellos se fueron a Babilonia, pero después volvieron, después Dios los trajo, y eso está escrito ahí en el libro de Nehemías, en el libro de Daniel está escrito, ¿verdad? Que el Señor fue el que tocó el corazón de Ciro para que dejara ir a su pueblo. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y ahí fue cuando esta profecía se cumplió, no ahora, sino que antes, ¿verdad? Ahora uno podría decir que, bueno, fue que o actualmente fue por la voluntad de Dios que se cumplió, sí, obviamente, ¿verdad? Pero esta profecía, ¿verdad? Fue dicha para ese tiempo, ¿ya? Entonces fue que cuando se cumplió también, ¿cierto? En los tiempos de Nehemías, evidentemente, ¿ya? Y lo que pasó aquí fue que, por ejemplo, Dios primero prometió sostener a su pueblo en el exilio y luego prometió recogerlo y congregarlo en los lugares desde los lugares de exilio a darle la tierra a Israel, ¿verdad? Y aquí tenemos juicio, pero también restauración. Bueno, porque Dios, como la Escritura dice, ¿verdad? Hay tiempo para esto, tiempo para acá, tiempo para allá, ¿verdad? O sea, tiempo para el juicio y tiempo para restaurar, ¿verdad? Y acá eso fue la restauración, ¿verdad? De la nación, ¿ya? Eh, bueno, y esta es un anuncio de una profecía que, como yo les decía, se cumplió en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Hay una promesa de regresar a la tierra, ¿verdad? Recolectar de los pueblos, ¿verdad? Aquí Dios actúa como un pastor trayendo de vuelta a su rebaño, ¿verdad? Yendo a recolectar las ovejas que andaban perdidas por ahí y por allá, ¿cierto? Y les da la tierra a Israel, ¿verdad? Es un acto soberano, es un acto de gracia, ¿cierto? De fidelidad al pacto que Dios hizo con Abraham, de traerlo y darle la tierra, ¿verdad? De Israel, ¿cierto? Entonces, la restauración es parte también digamos, de las características de Dios, ¿verdad? Y Dios finalmente en el libro de Apocalipsis promete una restauración completa, ¿verdad? Cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 1-4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que yo le estaba hablando al principio, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una esperanza, ¿verdad? Y una esperanza hermosa de restauración, ¿verdad? Y es por eso que yo creo que estamos todos acá, ¿verdad? Porque queremos ser parte de esa restauración final. Y esta es la restauración definitiva. Y al final la historia, a pesar de que la escritura habla de juicio, ¿verdad? En muchos lugares hemos estado estudiando últimamente el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, y se habla mucho de juicio, pero en último término, ¿verdad? Lo que al final queda es restauración. ¿Cierto? Y esta restauración que ellos vivieron, que el pueblo vivió en ese tiempo, ya después cumplido la profecía en Nehemías o en el libro de Nehemías, cuando Ciro deja ir a su pueblo y vuelven a la tierra y reconstruyen todo de nuevo, ¿verdad? Si- Siendo restaurado del juicio, finalmente, a pesar de que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de juicio, de varias cosas, pero al final de todo, lo que hay, esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que queda, una promesa de restauración final, donde el Señor dice que cuando todo sea restaurado, dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ya no habrá muerte ni nada, ¿verdad? Y cuando dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, quiere decir que ya nadie más va a llorar por algo, ¿ya? Probablemente de alegría, capaz que lloremos allá, ¿verdad? Pero ya no va a haber más pena de nada, ¿ok? Entonces, es algo, no sé, po, es algo muy lindo, ¿verdad? Uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo uno no va a tener pena de algo? Bueno, no sé, ahí veremos cómo va a ser todo, ¿verdad? Pero esta es la idea. Finalmente termina todo. La historia bíblica, hermano, una historia que es de juicio, pero el final de la historia es un final feliz, pues, ¿verdad? Es un final de restauración, ¿cierto? Como este que está acá, ¿cierto? Y el verso 18 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, ¿verdad? O sea, aquí dice este verso, cuando ellos vuelvan del exilio, ¿cierto? O cuando volvieron del exilio, que fue para el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Lo que está diciendo es que van a quitar toda la idolatría y todas las abominaciones, ¿cierto? Pero este versículo enfatiza que la restauración espiritual es parte del regreso físico, ¿verdad? Hay una restauración física, pero también restauración espiritual, y yo creo que esa es como la primera, es una restauración espiritual, ¿cierto? El pueblo va a volver, pero va a volver con un corazón diferente, ¿cierto? No es simplemente un regreso político o nacional, sino una renovación moral y espiritual, ¿verdad? Que es lo principal, que hay una renovación moral y espiritual, ¿verdad? Eso es lo que el Señor busca. Como dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces esta escritura nos llama, ¿cierto?, a que cuando nosotros por algún tiempo podemos o estamos alejados de Dios, después Dios nos puede restaurar, pero la idea es que la restauración sea espiritual y moral, ¿verdad? Eso es como lo primero. Es lo primero, que hay una restauración moral y espiritual. Primero lo espiritual y después lo físico, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una restauración moral y espiritual, el Señor nos da la restauración física. Acá dice básicamente esto mismo en Crónica, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Oraren, buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, o sea, primero la restauración moral y espiritual y después la restauración física de la tierra, de la tierra, ¿verdad? Disculpen, voy a tomar agüitas. Entonces, primero tenemos la restauración física, espiritual, o sea, moral y espiritual y después física, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿cuál es la reflexión y aplicación de estos versículos? ¿Ya? La primera es que Dios no abandona a los suyos aunque estén dispersos, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Dios siempre estuvo con ellos en el exilio, ¿ya? Porque Él lo prometió.
¿verdad? Y por eso estuvo con ellos. Un ejemplo, el libro de Esther, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios no está atada a un edificio o ciudad, ¿verdad? Él acompaña a sus fieles en todo lugar, ¿cierto? Número dos, el juicio de Dios no es el fin de la historia. Como yo les decía, el fin de la historia es una historia de restauración, ¿verdad? Ciertamente hay disciplina y juicio, ¿verdad? Hay disciplina y juicio, tiene que haberlo, ¿verdad? Pero Dios tiene, finalmente, al final, los planes de Dios son de restauración, ¿verdad? La esperanza no, nunca está cancelada, ¿cierto? El juicio nunca es la historia final, sino que siempre es la restauración, ¿ya? Para aquellos que se arrepienten, obviamente, ¿cierto? La verdadera posesión de las promesas de Dios no es heredada por posición externa, sino por fidelidad. Eso es importante, ¿verdad? Los habitantes de Jerusalén se creían herederos legítimos por estar en la ciudad, pero su corrupción los descalificó, ¿verdad? O sea, esto no se trataba de estar en la ciudad o no, ¿verdad? Se trataba de quién era fiel o quién se arrepentía, quién había sido restaurado espiritualmente, ¿verdad? Y resultaba que eran los exiliados, no ellos, ¿cierto? Los que estaban, digamos, restaurados espiritualmente, ¿cierto? Ahora, Dios quiere restaurarnos, pero también purificarnos, ¿cierto? La restauración implica apartarse de toda idolatría o abominación, como él estaba indicando anteriormente, ¿cierto? Primero viene la restauración moral, espiritual, ¿verdad? El regreso a Dios es también un compromiso con su santidad, ¿verdad? Si nosotros vivimos en pecado y estuvimos en pecado, ¿verdad? Y después Dios nos restaura y volvemos a sus caminos, esa restauración de Dios implica, ¿cierto? Un compromiso con la santidad. Implica, tiene que implicar, siempre implicado, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que Dios, que estamos cerca de Dios o que Dios nos restauró si nuestra vida no vive no intentamos vivir en santidad, ¿verdad? Tenemos que intentar vivir en santidad, intentar hacer nuestro esfuerzo por vivir de la forma en que Dios nos enseña que tenemos que vivir, ¿verdad? No puede ser de la forma contraria, ¿ya? Entonces, ese es lo que traía para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición y hayan podido aprender algo el día de hoy, ¿ya? Así que eso, voy a parar esto. Gracias, hermano, por la palabra. Muy